Bien, buenas tardes, hermanos. ¿Pueden tomar su lugar? Gracias por estar de pie y por recibirnos una vez más. Estamos contentos de estar aquí. Y bueno, para los que no nos conocen nuevamente, somos misioneros, hermanos, al país de Colombia. Nosotros venimos de México, somos de Nuevo León. Bueno, ahí vivimos. Mi esposa es de San Luis Potosí. Por gracia de Dios, hermanos, tenemos ya un año visitando iglesias, orando para que el Señor nos abra puertas, ¿verdad? Y que pronto podamos llegar al país de Colombia. Nada más, hermanos, permítanme hacer un comercial. Aquí en la parte de afuera tenemos una mesita con algunos libros que tenemos en venta, Biblias y algo de plata también, hermano. ¿Esto para qué es? Bueno, es para ayudarnos, ¿verdad? Con los viajes que tenemos, pero también, hermanos, de ahí nosotros como familia estamos apoyando. Ahorita son 4 familias misioneras. De ahí, de lo que se saca de ahí, son 4 familias que estamos apoyando mes a mes. Pero también, hermanos, yo les comentaba el jueves que para entrar y llegar a Colombia necesitamos un documento que se llama visa religiosa. Y pues obviamente tiene un costo, ¿verdad? Y queremos ya irnos preparando para cuando ese momento llegue, pues tener ya algo en la bolsa. Y de ahí, hermano, también estamos, ¿verdad? Juntando, ahorrando, separando dinero. Y bueno, hermanos, para eso es, ¿verdad? No crea que mi esposa se lo gasta ahí en las tiendas, para nada, ¿verdad? Para nada. Nada, no se crea. Vamos a Romanos, por favor. Romanos capítulo 1. Agradezco mucho la oportunidad y la confianza también del pastor de permitirnos estar aquí predicando. Y bueno, hermanos, esperamos que podamos ser de bendición. Romanos capítulo 1, versículo 16, por favor. Ahí en sus Biblias, Romanos capítulo 1, versículo 16. Si hay alguien, hermanos, que ahí a su lado no traiga Biblia, por favor, muéstresela. Y si no tiene Biblia, pues yo le vendo una aquí afuera, ¿sí? Ya ese era el otro comercial, ya no hay más, ¿sí? Ya se me acabaron los comerciales. Romanos capítulo 1, versículo 16, permítame leerlo, por favor. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vamos a leerlo, hermanos, una vez más todos juntos, así en sus lugares. 1, 2, 3. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En 1993, hermanos, como cada año, se entrega un premio llamado el premio Pulitzer. Este premio se da en varias categorías del arte, como es pintura, películas, música, fotografía. Pero en el año 1993, el fotógrafo Kevin Carter fue hasta Sudán, un lugar en África, para mostrar la realidad a Europa y países con buen nivel económico, la realidad de cómo vivía allá la gente. Tal vez ustedes han visto la fotografía de la que quiero mencionar o de la que estamos hablando. Este fotógrafo capturó una imagen de un pequeñito muriendo de hambre. Pero lo más sorprendente de esta imagen, sí era ese pequeño, ese niño, pero atrás de él, un ave grande, esperando que ese niño muriera para después comer. Este fotógrafo, Kevin Carter, viajó por muchos lados del mundo mostrando esa fotografía, fue nominado a esos premios y él fue el que ganó ese premio en ese año. Entonces, cuando ya estaban por entregarle el premio, estaban ahí los de la prensa, los periodistas, todos preguntándole diferentes cosas. Algunos le preguntaban dónde había estudiado, cómo se había preparado, qué siente al ganar ese premio, hasta que, hermanos, se levanta una mujer. Siempre tiene que ser una mujer, ¿verdad? No es cierto. Y le dice, señor Kevin Carter, tengo una pregunta para usted. Y la pregunta que le hizo esa mujer lo dejó congelado. Es el apóstol Pablo, hermanos, que escribe esta carta, una carta doctrinal, una carta magistral, la carta a los romanos. Y es él, hermanos, que habla en diferentes maneras, ¿verdad? Y sus deseos y los deja saber a la iglesia en Roma. Y en el capítulo 1 él habla de cómo el hombre en todo el mundo ha pecado.
En el capítulo 2 enseña cómo también el judío ha pecado. En el capítulo 3 Él nos enseña cómo todos somos pecadores, pero también que cómo hay salvación en Cristo Jesús y una salvación gratuita, y esto es por la fe. En el capítulo 4 habla de Abraham, de David siendo justificados antes y después de la ley. En el capítulo 5 nos habla los beneficios de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, dice Romanos 5:1. En el capítulo 6 nos habla de lo que Dios quiere del hombre, y esto es que nos presentemos en santificación. En el capítulo 7 nos habla de la lucha que tenemos con el pecado. Él dice, miserable de mí, ¿quién me librará, verdad, de este cuerpo de muerte? Y luego Él dice, porque el mal que no quiero hacer, eso hago. En el capítulo 8 vemos lo que el Espíritu, una persona espiritual, hace, ¿verdad? Cuando una persona tiene el Espíritu Santo, cómo reacciona, cómo habla, cómo se dirige. En el capítulo 9, 10 y 11 vemos cómo Israel fue escogido no para salvación, sino para que se cumplieran los propósitos de Dios y que de ahí viniera Cristo. Escuche bien, pero el judío sin Cristo está perdido. A pesar de que fue un pueblo escogido y que de ahí viene el Salvador, el judío sin Cristo va al infierno. En el capítulo 12, 13 y 14 encontramos los deberes cristianos. Pero hermanos, en esta carta vemos cómo el apóstol Pablo en este versículo 16 nos dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Hermano, qué importante es no avergonzarnos del evangelio. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque es bien triste que hoy en nuestros días hay cristianos que les da vergüenza que sepan que son cristianos. Hay cristianos encubiertos. Cristianos, hermanos, que si no dicen que son cristianos, escúcheme, pasan desapercibidos en el mundo. Hablan como el mundo, se visten como el mundo, se comportan como el mundo. No hay una diferencia. Se avergüenzan de decir que eso. Oye, ¿y a qué vas el domingo en la tarde? Voy a la casa de mis papás. Y así tan arreglado. Sí, es que a mis papás nos gusta ver así formales, ¿verdad? Y que mis hijos vayan de traje y corbata. Qué interesante. Y hermano, la Biblia, la más pequeña, ¿verdad? Que quepa en la bolsa de atrás. Parece ahí, no sé cuántos ubican esto, parece caja de cerillos. Iba a decir de cigarros, pero lo mío era bien carnal. Pero no, caja de cerillos. Los jóvenes, ¿verdad? No, los jóvenes ya no dicen que van a la iglesia. Hermano, porque estamos viviendo en un tiempo que nos avergonzamos de decir que somos cristianos. No saben en nuestro trabajo que somos cristianos. Peor aún, en nuestra familia no saben que somos cristianos. Escúcheme bien, amado hermano, a mí me daría más vergüenza que me conozcan como el peleonero de la colonia, del barrio, de la calle. Que me conozcan como el que trata mal a su familia. Que me conozcan como un estafador, el ventajoso. Eso sí me daría vergüenza. Pero ¿por qué darnos vergüenza, hermanos? Decir que somos cristianos. Pablo dice, yo no me avergüenzo a pesar de lo que he sufrido, a pesar de lo que he batallado, a pesar de lo que he padecido en el ministerio. Yo no me avergüenzo porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Mira, hermano, el evangelio cambia vidas. El evangelio transforma hogares, transforma a las personas. Mira, hermano, cuántos de aquí nuestro hogar, nuestro matrimonio ya estaba por destruirse, pero bendito sea el día en que el evangelio llegó a nuestras vidas y las cosas cambiaron y las cosas fueron diferentes. Bendito sea el día, hermanos, en que Jesús llegó a darnos un sentido. Y cambiaron las cosas. ¿Por qué tendría entonces que avergonzarnos? Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio. Y quisiera predicar, hermanos, este mensaje que he titulado, cuando el evangelio pierde poder. Vamos a orar. Señor, ayúdanos. Habla, Señor, a nuestra vida, por favor. Señor, cómo rogamos que hagas una obra, Señor, especial en esta tarde. Sin duda te necesitamos, Señor. Una vez más te ruego, haz lo que el hombre no puede, Señor. Di aún lo que yo no sé.
Mi Dios, y si hay alguien aquí que aún no te conoce, que aún no ha aceptado a Cristo como su Salvador, Señor, que no salga de este lugar sin tener la certeza de dónde va a pasar la eternidad. Y los que ya somos tus hijos, Señor, ayúdanos a hacer un compromiso contigo y que el Evangelio, Señor, no pierda poder. En tus manos estamos. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando el Evangelio pierde poder, hermano, y no me malentienda, no estoy hablando que Dios no pueda o que el Evangelio no pueda. No, mire, vamos a ver algunos eventos en la vida, alguna reacción del hombre, algunas cosas que en la que sí fallamos usted y yo, que provocamos que el Evangelio pierda poder. Mire, la primera de ellas la vamos a encontrar ahí en Hechos capítulo 28, una página más atrás. Hechos capítulo 28, versículo 20. ¿Ya lo encontró, hermano? Dice: así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús por tanto la ley de Moisés como por los profetas. Mire, ponga atención, versículo 24. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Mira, hermano, en primer lugar, el Evangelio pierde poder cuando es ignorado. Dice la Biblia aquí, hermano, que Pablo precisamente fue llevado a Roma y se le presentó esta oportunidad. Le preguntaban: bueno, Pablo, dinos quién eres, qué haces, por qué te encerraron. Dinos, Pablo. Y dice la Biblia que le conocían, que por muchos lados, ¿verdad?, se había escuchado hablar del Evangelio, quizá de lo que Pablo hacía. Y Pablo, hermano, dedicó tiempo en enseñar a la gente. Lo dice ahí el versículo 23. Pero, hermano, dice la Biblia que algunos asentían con la cabeza. ¿Sí sabe lo que es asentir, hermano? ¿Verdad? Cuando nos estamos quedando dormidos, ¿verdad? No, pastor, no estoy dormido, estoy asintiendo, ¿verdad?, lo que usted está diciendo. Escúcheme bien. Va a haber momentos, hermano, en que la gente va a escuchar el Evangelio, pero voluntariamente van a decir no. Y el Evangelio pierde poder cuando es ignorado. Hermano, dice la Biblia en Juan 1:11 que Cristo dice: a lo suyo vino, y los suyos, ¿qué hicieron? No le recibieron. No le recibieron. Hermano, yo personalmente no puedo comprender cómo alguien puede resistirse a creer en Cristo Jesús. Yo no lo entiendo, hermano. O igual usted, que ya estamos de este lado, no podemos entender, hermano, cómo hay personas que se les habla una y otra vez de un Dios de amor, de un Dios que ama de una manera incondicional, de la entrega y del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz por el mundo. Es una tristeza, hermano, que una persona escucha una clara explicación de lo que Cristo hizo por el mundo y deciden voluntariamente rechazar ese regalo de gracia, ese regalo de misericordia. Ahora, hermano, no nos pongamos de superiores, ¿verdad? Porque ¿a poco usted a la primera que le hablaron hizo caso? ¿A poco a la primera que le dieron el folleto, sí, yo voy a recibir a Cristo, y el domingo ya estaba sentado aquí en la iglesia y se bautizó y empezó a servir? ¿Verdad que no, hermano? Muchos de nosotros, más de una ocasión, nos estuvieron insistiendo. Y, hermano, gracias a Dios por esas personas que insisten. Mire, hermano, nosotros estuvimos orando 16 años por la salvación de mi papá. 16 años. Y iba un mes, y luego iba 2 meses, y decíamos: ya se va a quedar, ya la hizo, y otra vez volvía a lo mismo. Y luego otra vez empezaba, y otra vez volvía a lo mismo. Alcohólico, un hombre alcohólico. Hermano, y yo decía: Señor, ¿qué acaso tú no tienes el poder de cambiarlo?
Y hermano, hoy en día caigo en cuenta que sí, Dios tiene el poder de cambiar a cualquier persona, pero cuando una persona no quiere, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Dice la Biblia, y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Estos hombres, hermanos, sabían quién era Pablo, estaban de acuerdo con lo que él enseñaba, sin embargo, decidieron no creer. Y mira, hermano, si usted es de los que sale a ganar almas, me va a entender. Y si no, déjeme le platico un poquito para que esté en contexto. Muchas veces, hermano, tocamos una puerta o hablamos con una persona y la abordamos. Y ahí estamos 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Y la persona escuchando y poniendo atención. Y uno pensando, no hombre, esta persona va a ser salva. Y esta persona va a hacer la oración. Y esta persona va a invocar el nombre de Cristo. Y empieza, y sí yo creo, y sí yo tengo fe, y yo creo en Jesús. ¿Le gustaría recibir a Cristo en su corazón? No, en otra ocasión. No tengo tiempo. Ya estuvimos 30, 40 minutos hablando con la persona y luego me dice no tengo tiempo. Entonces, ¿para qué me hace perder el mío? Pero hermano, uno cumplió con la parte de hablarle. El evangelio ahí está, pero pierde poder cuando la gente lo ignora. Cuando la gente decide rechazarlo. Ahora, hermano, el que escuchen no es suficiente, tiene que haber una reacción. Dice la Biblia, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y luego sigue diciendo el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esos les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hermano, Cristo no puede dar el regalo de la salvación a aquellos que no lo quieren, a aquellos que no se lo piden, porque ese es el único requisito, hermano, para ser salvo. Porque escuchar, todos podemos escuchar. Incluso las predicaciones, hermano, podemos escucharlas, pero si no las ponemos en práctica, todo cae en saco roto. ¿Sí me está entendiendo? Entonces con el evangelio es igual, hermano. Tenemos que asegurarnos que una persona, ¿verdad?, no solamente repita una oración, porque no son palabras mágicas. Tiene que haber una fe y la persona tiene que entender lo que está haciendo. Mire, hermano, tantas personas que han sido, no sé si usar la palabra manipulados, en decir, no, tú ya hiciste una oración, ahora te tienes que bautizar. Y allá va la persona a bautizarse y le preguntas, oye, ¿por qué te bautizaste? No sé, porque el hermano me dijo. No, hermano, tenemos que tener en cuenta que una persona haya entendido lo que es la salvación, lo que Cristo hizo en la cruz. No podemos obligar a nadie, hermano, porque si por nosotros fuera, forzaríamos a la gente a estar en la iglesia. Pero mire, escúcheme bien, Dios no quiere nada a la fuerza. Nada. Entonces, hermano, si usted está orando por una persona para que sea salva, ¿qué es lo que tiene que hacer? Siga predicando, sígale hablando, sígale buscando la forma, ore por esa persona y déjele a Dios lo demás. No los obligue. Porque, hermano, es peor cuando viene la gente a la fuerza a la iglesia, pero no deje de hacer no nos vayamos al extremo. No, entonces ya no voy a hacer nada. No, siga haciendo su parte y deje que Dios haga lo demás. Número 1, el evangelio pierde poder cuando es ignorado. Número 2, hermano, mire Romanos capítulo 10, versículo 14. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Número 2, hermanos, el evangelio pierde poder cuando no se predica. Cuando no se predica. Pablo reflexiona, hermanos, y hace algunas preguntas después de declarar en versículos anteriores que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y él pregunta, ¿cómo van a invocar a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? Ya mencionamos que el evangelio pierde su efecto cuando no es predicado, hermano. Un instrumento, cuando no hay quien lo toque, no puede producir una melodía.
De nada sirve que tengamos el piano más costoso, el sonido de mejor calidad, si no hay quien lo use. Escúcheme bien, un evangelio que no es predicado no puede salvar a nadie. El evangelio, hermanos, tiene que ser predicado. Pablo aquí está hablando de dos factores, el pecador y el salvador. Pero ¿cómo van a invocar a quien de quien no han escuchado? ¿Cómo van a hablarle? ¿Cómo se van a dirigir a él si no hay quien predique de ese evangelio, hermano? Cristo nos dejó el ejemplo. En Mateo capítulo 9, versículo 36 nos dice que Él recorría ciudades y aldeas, entrando a ellas y sanaba a la gente y hacía milagros. Pero ¿sabe qué también hacía? Enseñaba y predicaba. Enseñaba y predicaba. Hermano, con tristeza lo digo. Yo sé que hay gente en nuestras iglesias que tienen más de 10, 20 años en la iglesia y jamás han salido un solo día a tocar puertas. Jamás, hermano, los hemos visto involucrados en el evangelismo. No, hermano, es que en los eventos sí estamos bien puestos. En las fiestas, hermano, ahí estamos y somos los primeros. ¿Y qué falta, pastor? ¿Y qué pongo? Y vamos a ir a un día de campo, 7 de la mañana, ya le estamos hablando al pastor. Pastor, ¿qué está pasando? ¿Por qué son tan impuntuales? Pero al evangelismo, hermano, brillamos por nuestra ausencia. No, pastor, a mí no me mortifique con eso. No, el sol a mí me hace mucho daño. Tengo descendencia europea, ¿verdad? No, yo no puedo, pastor, porque hay mucho calor. No, yo no estoy acostumbrado. Pastor, tengo que trabajar. Si no trabajo, este país se detiene, pastor. Así de importantes, hermanos, somos. Y hermano, podemos poner la excusa que queramos. Escúcheme bien. Pero cuando no predicamos el evangelio, este pierde poder. Y es nuestra responsabilidad. Hermano, es una bendición salir a ganar almas, en verdad. El que una persona, hermano, decida poner su confianza en el Señor. Mira, hermano, yo he predicado muchas veces, he enseñado en muchos lugares, pero cómo me encanta predicar el evangelio. Cuando estuve en Ecuador, hermano, yo nunca había predicado en los autobuses, en el transporte público. Y estaba ahí con el misionero Jesús Alanís y me dice, órale, brother, ¿sigues? Le digo, no, espéreme, yo jamás había hecho esto, échele usted una. Y yo la siguiente, le digo, porque si predico no sé cuánto tiempo. Y me dice, mira, calcúlale, porque tenemos de aquí a esta distancia y eran como 5 o 7 minutos. Y en esos 7 minutos era captar la atención de la gente, predicar el evangelio, hacer invitación y levantar ofrenda, hermano, porque pues así es. No, no es cierto, no levantamos ofrenda. Y así, y órale. Entonces ya, hermano, teníamos que tener ahí la ruta bien cuadrada y empezábamos a predicar. Y ya, hermano, en el autobús, gente camino a su trabajo, gente regresando de su casa. Yo nada más me gustaba por testimonio a alguien que haya hecho esta oración, a alguien que haya puesto su confianza en el Señor, a alguien que haya recibido, hermano, 3, 4, 5 personas, a veces una persona. Y sabe que escogíamos una ruta que pasaba justo enfrente de la iglesia. Entonces ya al final nos bajábamos y antes de bajar, y aquí es la iglesia para cuando gusten llegar. Hermano, mucha gente llegó por la predicación en los autobuses. Pero hermano, es algo de lo cual usted se está perdiendo. Salir a tocar puertas, repartir un folleto. Hermano, no, a veces hasta disfruto cuando me ponen mala cara y me lo rechazan. No, yo contento, hermano, porque uno está cumpliendo con su parte. Pero mire, ¿sabe por qué no salimos a ganar almas? Porque nos falta convicción. Nos falta, hermano, entender que es necesario, que es urgente que se siga predicando el evangelio. Hermano, nos hace falta la convicción de que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Hermano, nos falta recordar qué seríamos si alguien no nos hubiera predicado. Pablo les dice a los tesalonicenses, oren por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Pero él les dice, así como lo fue entre ustedes. Pablo estaba tratando, hermanos, de que la gente recordara, ustedes no eran así, ustedes no hablaban así, mujeres, ustedes no se vestían así, largas hasta el subterráneo, no, ustedes no andaban así, hermanos, ustedes no andaban en corbata, ustedes eran borrachos,
Ustedes eran drogadictos. Su hogar estaba por los suelos. Pero oren para que la palabra sea glorificada. Así como ahora ustedes están, sea glorificada en otras personas. Y ese es el poder, hermanos, del Evangelio. Pero nos hace falta recordar de dónde nos sacó el Señor. Póngase a pensar, hermano, unos segundos, ¿dónde estaría usted si Cristo no hubiera llegado a su vida? Si no hubiera llegado Jesús a rescatarlo. Pero número 3, hermano, mire Marcos capítulo 16, versículo 15. Ya casi acabo, hermanos, ya casi acabo. Marcos 16, 15. Como ando en ayunas, ya traigo poca gasolina, entonces ya. Mire Marcos 16, 15. Mi esposa no me hizo de almorzar, hermano. No es cierto, sí me hizo. Perdón, amor, es broma. Era para que se despertaran algunos. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Vamos a leerlo todos. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Miren, amados hermanos, en primer lugar, el Evangelio pierde poder cuando es ignorado. Pero número 2, pierde poder cuando no es predicado. Número 3, el Evangelio pierde poder cuando no es llevado a donde tiene que llegar. El mandato de Cristo, hermanos, es muy claro. El Evangelio tiene que llegar, ¿a dónde dice aquí? Todo el mundo, hermanos. A toda criatura. Y hermano, esto no es una exageración. Cristo aquí no está hablando en sentido figurado. No hay error, hermanos, en la frase por todo el mundo. Mire, hermano, llevar el Evangelio a todo el mundo incluye más de 190 países. Llevar el Evangelio a todo el mundo, hermanos, incluye más de 6,000 millones de personas aproximadamente. Más de 6,000 idiomas en el mundo. Es por eso, hermanos, que no podemos reducir la gran comisión a un sector de la población, a cierto continente, a ciertos países, hermano. Cristo murió por todo el mundo y la salvación, hermano, quiere dárselas a todo el mundo, y la sangre de Cristo abarca para salvar a cualquier persona en todo el mundo. Pero, hermano, ¿qué de las personas que no han sido alcanzadas? ¿Qué de las personas, hermano, que ni siquiera tienen un versículo de la Biblia en su idioma? ¿Sabe que esa también es nuestra responsabilidad? Que la gente tenga una Biblia en su idioma. Mire, hermanos, alguien dijo esto, creo que fue el hermano Rocha. Para muchos el traducir la Biblia es una pérdida de tiempo. Pero gracias a Dios, hermanos, que Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera perdieron el tiempo. Y ahora usted y yo tenemos una Biblia en español. Y ahora usted y yo podemos leer la Biblia y entenderla. Pero sabe que hay mucha gente, hermano, que no obtiene una Biblia. Hay un misionero, hermano, que en su presentación hace una pregunta. Él es traductor y dice, si tu Dios es tan grande y es para todos, ¿por qué yo no tengo la Biblia en mi idioma? ¿Sabe, hermano? Es nuestra responsabilidad. Hermano, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. El mandato de Cristo fue, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria. Pero Él dice, y hasta lo último de la tierra. Hermanos, ¿ya llegamos hasta lo último de la tierra? Entonces nuestra tarea todavía no termina, amada iglesia. Y tenemos que hacer algo, hermanos, para que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Pablo da testimonio, hermano, que él se ha preocupado por predicar, no donde Cristo ya haya sido nombrado. Pero él dice, ya toda esta región, ya toda la he llenado con el Evangelio de Jesucristo. Pero sabe que para cumplir este punto y que el Evangelio no pierda poder, hay un problema. Y hacen falta obreros. ¿Me escuchó bien? Hacen falta obreros. Cristo le dice a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe
obreros a su mies. Hermano, ¿y los obreros saben de dónde van a salir? De la iglesia. No podemos, hermano, ir con el gobierno, no podemos ir a otro lugar. Los obreros tienen que salir de nuestra iglesia. Por lo tanto, hermanos, sí tenemos que estar orando. Señor, manda obreros, Señor, levanta obreros. Pero nuestra oración, hermano, tendría que ser: Señor, de nuestra iglesia, levanta más obreros. Permítenos, Señor, enviar más obreros. Qué bendición, hermano, por los que ya han salido. Qué bendición por los que ya están apoyando. Pero escúcheme bien, todavía no es suficiente. Nuestros jóvenes, hermano, cada día están más apáticos, más indiferentes en el asunto de la obra misionera. No quieren saber nada de servir al Señor, enfocados en el materialismo. Y no estoy en contra, hermano, de que se preparen. El tiempo que yo fui director de jóvenes en nuestra iglesia, yo los animaba: si Dios no te está llamando, prepárate y sé un profesionista y sé de los mejores, porque eres un hijo de Dios. Pero si Dios te está llamando, ya no luches y entrégate y sírvele y ríndete, porque hacen falta obreros. Hermanos casados, ustedes tampoco se escapan. Si el Señor los está llamando y está tratando con ustedes, confíen en el Señor y Él se va a encargar. El asunto es, hermano, que nos hace falta mucha compasión, nos hace falta mucho amor por este mundo. Dios sigue preguntando: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por vosotros? Es triste, hermano, que he estado en conferencias y cada vez, hermano, son menos los jóvenes que pasan al altar, que rinden su vida al Señor. Son contadas, hermanos, los lugares en los que los altares se llenan de jóvenes haciendo decisión. Hermanos adultos que en su juventud el Señor los llamó, hicieron a un lado ese llamado, llegan a la edad adulta y dicen: ¿por qué no obedecí? ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué no serví al Señor? Pero, hermanos, yo aquí a todos los veo bien. ¿Se ven bien? A ver, una sonrisa, hermano. ¡Ah, mire qué bonito se ven! Hermano, todos aquí podemos hacer algo para el Señor. Todos aquí, hermano, podemos hacer algo para que el evangelio llegue a donde tiene que llegar. Tal vez usted dice: yo no siento la carga, yo no siento el deseo por ir, por ser un misionero. No, hermano, pero usted puede orar por la obra misionera. Usted puede dar a la obra misionera. Usted puede orar para que alguien de entre su familia, de entre la iglesia, se levante y pueda ir a un lugar donde falte el evangelio. Ofrézcale al Señor su vida, dele su tiempo, sus talentos, sea fiel al Señor, a la iglesia, y no deje pasar una sola oportunidad en la cual usted pueda servir al Señor. Hermanos, el evangelio pierde poder cuando no se lleva a donde tiene que llegar. Y por último, hermanos, mire Romanos capítulo 2, por favor. Aquí Pablo está hablándole específicamente a los judíos, hablándoles de su jactancia, de lo que ellos se creen ser. Y él le hace una serie de preguntas, pero mire la que dice el versículo 24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Aquí lo que Pablo les está haciendo saber, hermano, que muchas veces por la actitud que tenían los judíos, los gentiles no querían saber nada de Dios. Por cómo ellos se comportaban, por cómo ellos se creían, por cómo ellos eran y los trataban. Dice: por causa de ustedes, los gentiles blasfeman el nombre de Dios. Como número 4, hermanos, el evangelio pierde poder cuando nuestro testimonio no es el correcto. Cuando usted y yo no somos los que tenemos que ser. Por eso, hermano, no nos animamos a veces a hablarle a nuestros familiares, porque nuestro testimonio no es el correcto. Por eso cuando nos dicen: vamos a ir a hablar ahí donde usted vive, hermano, nos ponemos a temblar. No, ahí no, pastor, está bien peligroso. No, los peligrosos somos nosotros, hermanos, que nuestro testimonio no es el correcto con nuestros vecinos. Kevin Carter estaba en esa rueda de prensa. Todos lo halagaban, todos le hacían preguntas.
hasta que se levanta una mujer y le dice: señor Kevin Carter, yo tengo una pregunta para usted. Y le dice: dígame qué hizo. Dígame qué hizo por ese niño. Dígame que sí, lo fotografió y ahora usted está ganando este premio, pero dígame por favor que hizo algo por él. Dígame que le dio de comer. Dígame que lo llevó a que le dieran atención médica. Dígame por favor que lo rescató. Dígame que hizo algo por ese pequeño. Kevin Carter no pudo responder. Se levantó y se fue. Al poco tiempo, hermanos, ese hombre se quitó la vida porque no pudo soportar la culpa de no haber hecho nada ante esa necesidad. Amada iglesia, va a llegar un momento en que vamos a estar delante de la presencia de Dios y va a venir el tribunal de Cristo y nuestras obras van a ser pasadas por fuego. La pregunta es: ¿vamos a tener algo que ofrecerle a Cristo o vamos a tener lamentos? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no fui? ¿Por qué no participé? ¿Por qué no me involucré cuando podía? Vuelvo y repito, aún no es ese tiempo. Tenemos tiempo, hermanos, de hacer compromisos nuevos con el Señor. Y que por nuestra culpa el Evangelio no pierda poder. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablar a nuestras vidas. Y Señor, ayúdanos por favor. Bendice este tiempo. Bendice la invitación. Así como estamos, hermanos, yo quisiera preguntar: ¿habrá alguien aquí que diga en esta hora: yo no sé dónde voy a pasar la eternidad? Si muero hoy, no estoy seguro si voy a ir a la gloria, pero en esta tarde a mí me gustaría tener la seguridad dónde voy a pasar la eternidad. Habrá alguien que diga: a mí me gustaría recibir a Cristo en mi corazón. A mí me gustaría el día de hoy ser un hijo de Dios. Nadie está viendo, nadie está viendo. Todos estamos con nuestros ojos cerrados, la cabeza inclinada. Alguien que con su mano en alto diga: a mí me gustaría recibir a Cristo en mi corazón. No tiene que hablar en público, no le queremos avergonzar. Solamente levante su mano y alguien se va a acercar con usted discretamente y con la Biblia le va a mostrar cómo usted puede tener la seguridad de la vida eterna. Habrá alguien que con su mano en alto diga: a mí me gustaría recibir a Cristo en mi corazón. Alguien así. No luche, no tenga pena, no tenga vergüenza. El primer punto se trataba de eso, no avergonzarse. Ahí hay una mano en alto, si alguien pudiera ayudarnos. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más que diga: yo no tengo la seguridad de ir a la gloria con Dios? Por favor, alguien ayúdeme, alguien muéstreme con la Biblia. Ya hubo una persona, gloria al Señor. Alguien así. Bueno, hermanos, con esto doy por seguro que todos aquí somos hijos de Dios. Habrá alguien que diga: yo en esta tarde quisiera tomar una decisión y hacer algo más por el Evangelio. Tal vez yo no he sido un ganador de almas como debería. Yo quisiera comprometerme a hablarle a otros de Cristo, a hablarle a mi familia de Cristo. ¿Por qué no dobla su rodilla? ¿Por qué no viene al altar? ¿Por qué no hace un compromiso con el Señor? Ahí en su lugar, haga un compromiso con el Señor. Dígale: Señor, perdóname porque yo no he cumplido con mi responsabilidad. Señor, ayúdame a hacer una luz. Gloria al Señor. Gracias a Dios. Alguien más, ahí en su lugar, doble su rodilla. Que alguien que diga: misionero, ore por mí, por favor. Yo quisiera comprometerme, me da miedo, no sé cómo. Quisiera servir al Señor, quisiera hacer algo para que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Ore por mí. Levante su mano, por favor. Quiero orar. Dios le bendiga. Alguien más. Dios le bendiga. ¿Por qué no ora ahí en su lugar? ¿Por qué no ora en su lugar? ¿Por qué no hace ese compromiso con el Señor? Yo voy a orar
pero ¿por qué usted no lo lleva delante de Dios y dígale: Señor, con toda humildad, dame de tu gracia, ayúdame por favor, ayúdame por favor? Ya vimos, hermano, que el Evangelio tiene poder para convencer a las personas. Solamente necesita ser predicado. Alguien que diga: Señor, yo ya lo he estado haciendo, pero quisiera hacer más. Ayúdame, ayúdame. Siga orando, siga orando. Señor, gracias por tu palabra y por la invitación, Señor. Como te ruego que tú escuches el clamor de mis hermanos, cada rodilla doblada, Señor, tú la veas. Y que en tu gracia, Señor, podamos hacer algo más por el Evangelio. Que el Evangelio llegue a donde tenga que llegar, Señor. Y que tú uses esta iglesia, Señor. Tú la has bendecido, tú la has guardado, Señor, y sabemos que tienes un propósito. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Perdónanos, Señor, si por nuestra culpa el Evangelio ha perdido poder. Líbranos, Señor, de ser de tropiezo. Ayúdanos, Señor, a ser de impulso y poder ver el progreso del Evangelio. En tus manos estamos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.